La técnica se llama achurado. La palabra proviene del francés achure, que significa entramar o encimar, y la técnica consiste en usar líneas, a base de líneas, crear una sensación de volumen, profundidad o realismo encimando unas líneas sobre otras. Eh, Mi nombre es Misael Pedrero, yo dibujo desde los 4 años y ahorita, como pueden observar, estoy haciendo una máscara de la danza de el pochó, es la máscara del cojoe, la estoy haciendo con la técnica de achurado, ahorita estoy creando líneas. Esta danza es de origen prehispánico, es una danza de la cultura, de nuestra cultura tabasqueña, es ancestral y bueno, ahorita le estoy haciendo a la máscara de el cojoe y estoy empleando la técnica de achurado. Ahorita estoy generando cierta sensación de volumen y profundidad. Lo que tiene la técnica de achurado es que genera una ilusión óptica que engaña al cerebro y a la vista porque al final son solo líneas, pero nosotros las estamos generando diferentes valores tonales que producen una sensación de realismo para nuestro cerebro. Estamos simulando lo que nuestro cerebro percibe en la realidad cuando ve cualquier objeto, cuando le impacta la luz y las sombras a ese objeto. Nosotros estamos simulando esas luces y esas sombras a través de líneas, a través de esta técnica. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy José Raúl Reyes. Bienvenidos a una emisión más de Emprendiendo Ando. Hoy estoy aquí con Misael Pedrero, ya nos explicaba su técnica. Y bueno, pues a pesar de ser una persona joven, ya con bastante trayectoria en el mundo del arte, de las artes plásticas. Misael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Misael, nos comentabas que desde muy joven, niño prácticamente, comenzaste. ¿Dónde aprendiste esta técnica de dibujo, sería? Sí, técnica de dibujo. Yo comencé desde los 4 años y bueno, la base de mi conocimiento básicamente es mi madre, mi mamá, que ella igual pinta y dibuja y ella me fue como dando esas bases, pero ya yo seguía explorando un poco más. Esta técnica yo la empecé a conocer cuando me empecé a adentrar en el mundo de los cómics y del anime. Entonces esta técnica se usa mucho tanto en las historietas como en los mangas y a mí me gustó mucho y yo empecé a aprenderla, empecé a leer muchos libros, empecé a buscar muchas fuentes de información hasta que pues ya al día de hoy, ya después de practicarla desde los 4 años hasta hoy mis 26 años, ya llegamos como que casi más de 22 años Claro. con esto. Y lo interesante son dos cosas. Autodidacta y bueno, la técnica que emplea básicamente bolígrafos. Es bolígrafo, sí. Este es muy interesante porque es un reto, porque el bolígrafo como tal es diferente al grafito porque no se borra. Entonces esta técnica lo que a mí me gusta mucho es que exige que cuando uno empieza a aplicarla, uno debe de concentrarse de inicio hasta el final porque si comete una línea mal, esa línea ya no se puede borrar. Y cuando estás hablando de un dibujo donde, por ejemplo, en mi caso que me gusta hacer muchos rostros, retratos, es mi enfoque. Si yo le llego a hacer una línea donde no va o la tinta se llega a derramar, ya arruiné el trabajo y debo de volver a empezar de cero. Ese es como que el reto de esta técnica con bolígrafo. Bueno, y comenzamos viendo precisamente el trabajo que está haciendo en estos momentos Misael, que es una máscara de una danza, la danza por excelencia de Tabasco, que es la danza del pocho, y bueno, pues cómo ha ido avanzando desde que comenzó, ya va teniendo forma. Veíamos que aquí estás empleando únicamente pues un bolígrafo en color negro, Negro, sí. pero se va a ir incluyendo también de otros colores, ¿o cómo? Sí, esa es la ilusión de esta técnica, que con el mismo bolígrafo, con la misma tinta, yo entramándola, encimándola una sobre otra, por ejemplo, así como en este caso, aquí por ejemplo todas estas líneas van en una dirección
y yo empiezo a entramarlas y ya empiezo a dar una sensación de profundidad. Esta técnica lo que hace es engañar al cerebro jugando con la percepción, como nosotros percibimos la realidad y los tonos. Entonces yo aquí con un solo bolígrafo, con una sola tinta, yo estoy creando 4 tonalidades diferentes, a veces hasta más, pero Claro. con eso ya le engaño al cerebro de que esto tiene profundidad. Bueno, y estamos hablando que aquí estás trabajando en una hoja pues muy pequeña. ¿De qué tamaño se pueden hacer este tipo de dibujos? No, se puede hacer hasta en una pared, el tamaño es indefinido, lo único que cambiarían serían como los materiales que se emplearían. Por ejemplo, se pueden hacer en escalas muy grandes, pero evidentemente también se tendría que usar algún instrumento, en el caso del bolígrafo, algo mucho que abarque más espacio, como en el caso de un plumón, porque imagínate hacer muchas líneas, serían bastantes líneas y la obra sí sería muy tardada. Es lo que tiene como esta técnica, que se ve muy bien visualmente, pero es tardada y requiere mucha paciencia y concentración en cada trazo. Y de cualquier tamaño pueden hacerse estas obras. Es una pieza que el resultado ya es permanente, ya es fijo y representa mucho para el artista porque se ve mucha la fluidez en su dibujo, en cada trazo, cada línea delata qué tanta es su precisión. Preguntábamos, Misael, sobre el color, porque, por ejemplo, estos dibujos que vimos al comienzo de este video, pues incluyen color, vemos diferentes tonalidades, incluso aquí en la parte de abajo se observan como los trazos de los bolígrafos que usaste o de los colores de los bolígrafos. Así es, así es. Los trazos que se ven abajo, esas son la gama de colores que yo usé con bolígrafos de colores para hacer yo esas obras. En esas obras hay una limitada gama de colores con bolígrafo y lo que hice yo fue mezclarlos, ir mezclando y creando más tonalidades. Todas esas obras son retratos de pinturas, por ejemplo, la que está a la derecha es de una pintura de Rembrandt y todas esas las hice con bolígrafos de colores y fui mezclando los bolígrafos para sacar más tonalidades. Esas obras sí son, digamos que de las que más paciencia le he puesto, por la complejidad de usar tantos lapiceros de colores en la misma parte. ¿Y cuánto tiempo te llevaste? Bueno, debido a que dibujo desde los 4 años, solo me llevé hasta ese resultado 3 horas, 4 horas aproximadamente. Pues Misael, prácticamente toda tu vida la has dedicado al arte y bueno, pues hoy estamos contigo porque nos ha llamado poderosamente la atención no solo tu trabajo, sino también tu ánimo de emprender, es decir, de utilizar tus habilidades, tus conocimientos, tu creatividad, tu talento, también para esta difícil tarea que es de buscar pues no solamente cautivar a la gente que gusta del arte, sino también a la población en general. Platícanos. Sí, no, pues yo tuve la idea de poder expandir mi arte, entonces yo pensaba las formas y llegué a la conclusión de que quería yo hacer playeras personalizadas con el estampado de mis propias obras. Entonces, a través de los murales, de que yo hacía varios murales, fui reuniendo y poco a poco me fui comprando herramientas de serigrafía. Entonces, ahora yo ya estoy haciendo playeras con diseños míos sobre la temática que a mí me gusta, que es la tabasqueña, en serigrafía. Aquí tenemos algunas, ¿no? Sí. A ver, nos van a mostrar. Así como el dibujo de la danza del pochó, yo hice aquí una playera de la danza del pochó, de las máscaras, del cojoe. Y estas son las danzas, la máscara que estabas plasmando hace un rato en papel, aquí está ya en serigrafía. Aquí está en una playera, sí, así es. Y la ventaja de la serigrafía es que es una técnica que es muy duradera. Se adhiere a los poros de la tela y como es seca en base a calor,
la tinta queda fija permanentemente. Entonces, primero por ejemplo, en una playera, en base a serigrafía, primero se termina la tela antes que la playera. Aquí tienes otro diseño. Sí, aquí Todos, como decías tú, son de dibujos que tú has realizado. Así es. Estos dibujos, estas son ilustraciones que yo hice digitalmente y están vectorizadas y los traspasé a la serigrafía. Este es, por ejemplo, es un cocodrilo del Papillón. Y aquí tiene, sí que el Papillón era un cocodrilo muy famoso aquí, que murió hace ya varios años y que vivió como 100 años, una cosa así, Sí, ¿no? y se escapaba varias veces cuando lo atrapaban. Sí. Y bueno, ese es Papillón y este aquí, esta es otra. Sí, esta es otra. Este es sobre el cacao. Este es sobre la historia del cacao. Porque, por ejemplo, el cacao fue en su tiempo la moneda de oro para los olmecas cuando llegaron los españoles. Entonces ellos hacían trueque en base al cacao. Y aquí yo hice una representación de una persona que tiene unas esposas en sus manos, pero al mismo tiempo las cadenas se están rompiendo cuando les está lloviendo el cacao, cuando les está cayendo el cacao, como símbolo de que nosotros dependemos del cacao para ser libres del dinero. Sí, hay unas manos abajo y el cacao cayendo. Y en medio de ellos hay monedas. Mira qué interesante. Sí. A ver, ¿qué más tenemos, Misael? ¿Cómo te ha ido con estas playeras? Bien, han tenido buena respuesta. Le ha gustado. ¿Cómo las logras vender? En mis redes sociales, pues en Instagram y en mi Facebook igual. Que Esa está bonita, mira, es la cabeza olmeca. La cabeza olmeca, sí. Esta me imagino que ha sido de las que más jalan. Sí, las que más han gustado, sí. Y esta es las que de mis favoritas también. También tus favoritas. Sí. Y bueno, tú hiciste también el dibujo. Esa es una fotografía que yo sí estampé. Ah, ok. Muy bien. Bueno, y aparte de todas estas camisetas, bueno, aquí tienes otra, ¿verdad? Sí, es que esta está muy interesante porque igual es una indígena que yo ilustré. A esta sí tú le ilustras. Sí, sí, esta sí es un dibujo mío que está hecho igual con la técnica de achurado, pero sobre digital. Y aquí hice al mirador de gaviotas de aquí de Plaza de Armas. Hice al mirador y hay una cesta de cacaos, hay una indígena, tabasqueña. Sí, esta igual es de las que más me han gustado. Muy bien. Pues interesante todo esto que de alguna forma pues busca, ¿no? Como decíamos, pues que el arte llegue a otras manos, que sea apreciado por otro tipo de personas, público, ¿no? De público. Sí, porque sobre todo yo pienso que la cultura tabasqueña es muy rica en conocimiento y en historia. Entonces yo lo que busco a través de mi arte, mis playeras, mis pinturas, mis dibujos, es que dar a conocer esa parte bella de nuestra cultura que poco se transmite a nuevas generaciones. Y yo lo que quiero es como que se siga conservando ese amor por la grandeza de nuestra cultura, que tiene mucha historia. Claro, y como tal no estar esperando, ¿no? Que de repente alguien te conozca en una galería, que alguien sepa de tu trabajo a través de alguna exposición, sino pues llegar a través de otros vehículos, de otras formas, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, yo he buscado formas de expandir mi propio arte, entonces, aparte de los pinturas, dibujos, yo doy clases también de dibujo y pintura, tanto aquí en la Galería Ari como en un estudio de tatuaje donde estoy. También lo trato de transmitir a través de las playeras, así como estoy incursionando en el mundo del tatuaje, y a través de mis tatuajes trato de que igual plasmar esta cultura. Entonces he hecho ciertas obras con referencias tabasqueñas en los lienzos que serían la piel humana. O sea que estas pues ideas tuyas que plasmas de repente en el papel también se pueden llevar a la piel. Así es lo mismo, sí. Lo único que cambia es como que nuestro pincel, nuestro bolígrafo, pero la técnica sigue siendo la misma. O sea, el conocimiento es el mismo, y eso es lo que yo trato de ver de todas las formas posibles, de cualquier técnica posible, transmitir esa pasión por el arte que tengo y sobre la cultura también. Pues Misael, prácticamente ¿cuántas técnicas dominas tú? Porque veíamos el dibujo, pero también aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de trabajos. Este es sobre pintura acrílica. Este cuadro, por ejemplo, es muy simbólico para mí y representa mucho, porque este cuadro representa a la Galería Ari.
Yo se lo regalé la primera vez que conocí a la galería. Yo conocí a la Galería Eric cuando la inauguraron por primera vez. Y me aceptaron, vieron mis obras, les gustó y me aceptaron. Y este cuadro, por el cariño que yo le tengo a la galería, se lo hice y aquí está, aquí lo tienen. Acuarela. Es acrílico, Acrílico, pero manejado como si fuera acuarela. Ah, bien. Sí, con aguada. Se ¿Y le aquí llama. en tu mano derecha qué tienes? Aquí tenemos al mirador también, que es simbólico para mí porque de niño yo siempre caminaba mucho por Plaza de Armas y siempre me gustaba subir a las escaleras y mirar el mirador o subir arriba hasta el mirador. Entonces tengo recuerdos muy atesorados sobre este espacio y lo plasmo mucho en mis obras. Bien, y aquí vemos de la técnica que nos estabas platicando al comienzo, que es pues con esta técnica de nombre francés. De achurado, sí, es así. Este es un encargo que me hizo un amigo mío, de donde está él con su esposa, y lo hice con esta técnica de achurado. Mi amigo quedó fascinado con la obra y pues sí tiene muchos detalles. Es que es impresionante porque a pesar que estamos hablando de bolígrafos, a pesar de que estamos hablando de pues un dibujo, pues sí tiene muchos detalles, ¿no? Sí se aprecia pues prácticamente como si fuera una fotografía. Así es, y es que lo interesante de esta técnica es que como es una ilusión, o sea, si uno lo ve de cerca son líneas, solo ve líneas, pero si lo ve de lejos parece que esas líneas ya no están y se ven solo como una fotografía, como una imagen. Y este es un retrato muy especial para él porque tiene una historia. Claro. Sí. Pues vemos a su esposa embarazada. Así es, sí, tiene una asociación muy bonita para ellos, esta obra. Y con todo el cariño le hice los máximos detalles que pude lograr conseguir. ¿Cuánto tiempo te llevaste? Sí me llevó, bueno, es que como tengo mucha práctica desde los 4 años, quizás sus 2 días, yo creo. 2 días. Sí, aproximadamente. Mira qué bien. Bueno, y aquí dentro de estos trabajos que hoy nos vas a mostrar, hay otros, ¿no? ¿Qué otras técnicas tenemos por aquí? Pues Que son, diríamos que los trabajos que distinguen la obra, el arte de Misael. por ejemplo, todos estos son sobre acrílico. Este es acrílico. Por ejemplo, aquí hice otra vez la danza del pochó. En este hice a un mariachi, igual sobre acrílico. Este es acrílico. Por acá hice al de los cacaos, lo llamé la lluvia del cacao. Y bueno, simbólicamente no lo traté de hacer tan realista, pero simbólicamente quise representar los diferentes colores que tiene, que se torna el cacao, solamente que los exageré un poco, como por motivos pictóricos y emocionales. Estamos hablando aquí que igual es acrílico, ¿verdad? Sí, la técnica es acrílico. Esta técnica, pues, yo quise imitar una técnica que una vez me estuvo enseñando un atesorado maestro y primo, que lamentablemente falleció hace unos años, que era el maestro Tomás Mejía. Y el maestro Tomás Mejía usaba una técnica que se llamaba empaste, y él iba generando como que una textura con trozos de pinturas así tiradas, pareciera aleatoriamente, pero no, sí tiene como que un cierto orden. Entonces yo traté de simular esa textura a como aprendí, y bueno, fue esta obra. Pues esa obra para mí tiene un valor muy simbólico por ese recuerdo que tengo. Como tal, entonces estamos hablando que tú después que empezaste como autodidacta te has ido especializando, diríamos, has ido perfeccionando con ayuda de maestros, has ya tomado clases como tal, ¿no? Así es, pues como mi pasión es mucha por el arte, y lo respeto como tal, yo siempre he buscado fuentes de información. Entonces yo llegué a un cierto nivel a temprana edad, y pues eso hizo que muchos maestros observaran mis trabajos y me llamaran con ellos para que yo trabajara con ellos en sus talleres como ayudante, como aprendiz.
Y entonces yo ahí me iba alimentando de su conocimiento, de sus puntos de vista, sobre todo sus puntos de vista. Lo que le aprendí al maestro Tomás Mejía fue que fue algo que atesoro mucho recordar, porque yo lo veía pintando, pero o sea, a veces él parecía que daba espadazos a la pintura, o sea, lo hacía con mucha energía y eso se veía en cada trazo. Entonces yo veía como una sonrisa en su rostro cuando él estaba pintando. Entonces él me decía, tú me ves pintando, pero yo estoy trabajando. Y cuando uno está en este ambiente, uno no siente como que, digamos, no se acuerda que es un trabajo a veces, porque uno está tan adentrado en esto que se apasiona en cada trazo, que olvida lo demás, pero al mismo tiempo sí, son encargos. Y entonces uno está, o sea, digamos que está dejando el alma en cada obra. O sea, tienen vida por sí solas. ¿Y ahí qué tenemos? Y aquí tenemos un caballo que hice con la técnica de acrílico. ¿Qué destacas de esta obra? Pues las venas, me gustó mucho el efecto que les di a las venas. Sí, le hice muchos detalles en las venas. Igual y tengo varias obras hechas donde ilustro o dibujo caballos, porque igual me gusta mucho el caballo por las formas que tienen. Es muy interesante representarlo. Y que de alguna forma también aquí podemos observar la mirada de este animal. Sí, sí, la mirada. ¿Te inspiraste en algún animal de verdad Sí. o es...? Vi una fotografía de referencia y nada más que le hice ciertos cambios como pictóricos para darle más dramatismo. Ejemplo, el fondo, o le cambié algunos colores de la imagen para que se viera un poco más dramática. Estos, por ejemplo, son rostros de personas reales, de los cuales yo les hice unos retratos y bueno, lo uso más como un catálogo de ilustraciones. Y acá hice unas ilustraciones sobre esculturas que hizo, por ejemplo, Miguel Ángel del David, y aquí igual está el David. Por ejemplo, acá está el de la playera de los cacaos, Sí. de cayendo los cacaos. Y son ilustraciones que luego les agrego como que cierta esencia tabasqueña. Por ejemplo, aquí el David lo llamé el David del pescador, porque en su mano, en vez de tener la herramienta con la que mató a Goliat, le hice como si tuviera unos pejelagartos, como si viniera de pescar. Qué bien. Pues Misael, felicitarte, ¿no?, por todo este trabajo que tú realizas, y yo creo que una pregunta obligada puede ser, ¿se puede vivir del arte? Es algo que conlleva mucho constancia y cierta perseverancia, pero sí se puede vivir del arte a través, o sea, sí hay que ser muy ingenioso y estar moviéndose mucho ahora en la actualidad en las redes sociales para estar consiguiendo más clientes, tanto locales como fuera. Esto es importante porque de repente habrá jóvenes, niños que así como tú, pues sueñan, ¿no?, con ser artistas, con ser pintores, con ser poetas, en fin, tantas expresiones que hay del arte. Y los papás a veces dicen, no, pues no te dediques a eso porque te vas a morir de hambre, ¿no? Mejor estudia una carrera profesional. ¿Tú qué le dirías, siendo ya un adulto que pues desde niño comenzó con todo este trabajo y que ha buscado, como decíamos, formas de emprender, formas de generar ingresos? Pues de que uno debe por ejemplo, el verdadero arte exige como que cierta estética y buen conocimiento, entonces uno debe de buscar buenas fuentes de información, para eso están los maestros de artes, y segundo, ser como que constantes y multifacéticos. El arte, o sea, no como estancarse en una sola técnica, sino explorar diversas técnicas para aumentar el mercado, o sea, aumentar el mercado que uno tiene para poder ofrecer servicios y productos. Yo lo que pienso, por ejemplo, que es que sí, es verdad que a veces el arte no es tan valorado como debería de ser, como es en otros países, por ejemplo, en Francia, donde comenzó todo, en los países europeos,
donde ahí sí se valoran las piezas de arte por lo que representan, tanto históricamente como digamos, lo que quieren transmitir o lo que equivale para el ser humano. Sí. También lo que yo pienso es que debe de formarse una comunidad para que se vea realmente una comunidad sólida entre todos los artistas, para que se vea realmente el interés que hay dentro de Tabasco, dentro del estado, sobre este tema, para que igual posteriormente podamos recibir más apoyo por ver el movimiento como tal. Ser menos individualista, ¿no? Exactamente. Actualmente, sí. ¿cómo ves tú el fomento que se da a las expresiones artísticas en nuestro estado, a la cultura en general? Muy poco, la verdad, y el arte se usa en todo, en publicidad, o por ejemplo ahorita en las redes se usa muchísimo, entonces yo siento que hay muchos artistas talentosos que están siendo desperdiciados en ese aspecto, pues, o sea, un artista siempre genera un público, y ese público está ahí porque les gusta el arte, entonces... Pero tenemos, por ejemplo, aquí una Secretaría de Cultura. ¿Qué tanto hace por ustedes? ¿O qué tanto fomenta? ¿O qué tanto los reúne, como dices tú, que puedan tener espacios para exponer, para darse a conocer? Bueno, ahí sí, la verdad, no he visto poco movimiento. Si lo hay, lo desconozco, pero donde he visto más movimiento así es en galerías privadas, donde ahí ellos sí tratan de mover más a los artistas. Entonces, pues uno como artista ve más el apoyo en lo privado que en lo público. Pues interesante todo esto. Pues Misael, nuevamente felicitarte por tu trabajo y bueno, invitar a nuestro público a que si desea apoyarlo a él, pues le dé me gusta a este video, lo comparta, se suscriba al canal de Fuerza Informativa Azteca, pues para recibir toda la información y aparte pues conocer estas historias de jóvenes, de emprendedores que bueno buscan abrirse paso en este mundo difícil, vamos, para cualquier emprendedor. Misael, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? En Instagram aparezco como Misael Pedrero y en Facebook también. Mi nombre artístico es Misart. ¿Cómo? Misart. Como si fuera, con ese, como si fuera Mozart. Ah, ok, Misart. Perfecto. Pues amigos, gracias por vernos y los invitamos para que en la próxima emisión, el próximo miércoles, estén con nosotros en Emprendiendo Ando. Soy José Raúl Reyes, saludos, buenas tardes.